Amigos míos, estoy en Checkpoint en el World Trade Center. Estamos hablando de uno de mis temas favoritos, que es la ciberseguridad. Y hoy en día, después de tantos ataques que ha habido en esta mañana, específicamente a Banorte, el fin de semana HSBC, y pues es un tema que definitivamente se tiene que hablar. Y tengo el honor de estar con Peter Alexander, que es el CMO de Checkpoint, y con Ray Jiménez y con Francisco Roballo. Vamos a estar platicando sobre diferentes puntos específicos. Sé que muchos de ustedes quieren hablar de temas más técnicos, de qué nos está ofreciendo Checkpoint a diferencia de otras herramientas, pero también vamos a tratar de evaluar un poco el contexto general de lo que está pasando en ciberseguridad. Así que muchísimas gracias por la entrevista. Thank you so much for the interview. Vamos a hacer Spanglish, vamos a ver cómo sale esto del idioma, pero me interesa mucho saber cómo la sociedad va a responder ante las estrategias de zero trust. How the society is going to change in the way they act, they behave on a strategy of zero trust. Well, so I think the first thing is that we have to be prepared not to trust until we verify, and that is true in the technology, and that's going to be true in the way we use the technology. You can't believe, people don't believe everything they read, and they don't believe everything they see on TV. In many respects, they're not yet conditioned to not believe everything they see on social media, and that has to change. And a zero trust model is where you build trust in who you engage with, and then over time, as long as that continues to be earned, then you can exchange. But zero trust is very much about not allowing anything in until you're sure that it's viable and trustworthy. Yes, and of course, this affects on fake news, and as you spoke on your keynote, on the way we are behaving on social media and the Cambridge Analytica stuff. And a few minutes ago, we were speaking about the privacy, how privacy is going to how we as users, we need to give more data of our own. But we also need to protect our money and our goods. So how this world of this complexity, we were speaking about it, but how is going to be like, you as user, you have to give me even your biometrics, but I as an enterprise can have some space of responsibility of being hacked. I am not saying exactly that. There is a probability. Hay una probabilidad de que esto sea hackeado. Estoy preguntando que pues normalmente nosotros como usuarios tenemos que dar toda nuestra información, nuestros biométricos, y del otro lado pues hay un espacio para poder de responsabilidad que muchas veces está ahí y que no siempre nos favorece como usuarios. So what do you think that this model of privacy is going to take some shape in order to be more secure for our data and our money? So I think there'll be still some technology development that will help with that, but then also needs to be regulation around it to protect us. Ultimately, it's going to be an environment where we know that we trust that our data is secure, but we have to expect that in certain instances your data is less secure, and so you're not going to give it up. And you have to have an expectation around that. And online, we've tended to be pretty free with data, and yet some places can be trusted and some can't. And so I think over time, we will develop more in terms of maturity around when to surrender data, when not to, when you can use third-party authentication, when you can't, and then regulation should protect us. Things like GDPR in Europe. Peter mencionó tres componentes que nosotros enfatizamos mucho. Es el componente de humano, educar y asegurarse de que el humano sienta confianza de lo que está compartiendo.
los procesos, las reglas, los reglamentos que se deben utilizar para que empresas tengan cierta seguridad de que su información de otros usuarios esté protegido. Y tercero, la tecnología, que siempre está evolucionando y mejorando. Esos tres componentes son clave para asegurar este concepto de Zero Trust. El factor humano, factor de reglas, reglamentos, procesos y tercero, la tecnología. Y en el reporte que ellos tienen, les voy a poner la liga aquí abajo, hablan mucho, Francisco, de la capacitación, que hace falta mucho más capacitación en un entorno en que se van a crear muchos trabajos en el área de ciberseguridad, pero ¿qué hace específicamente, qué hace falta? Sobre todo porque, por ejemplo, nos dicen, los ingenieros ya tienen que tener una idea de networking como algo básico. ¿Qué otros elementos necesitan tener para que México pueda tener más seguridad en este aspecto? Gracias. Yo creo que hay que regresar a la base. Y regresar a la base es, la ciberseguridad debe volverse materia de educación básica. Piensa tú, y como una anécdota regularmente lo cuento, cuando yo era pequeño, mi mamá me decía que no vaya a la calle con extraños, que no salga con extraños, que no permita que un extraño me lleve a ningún lado, para que no me pierda o no me secuestren. Hoy en día le entregamos un smartphone, una tablet o un computador y un muchacho, un niño, desde los 5, 6, 7 años, tiene acceso a redes sociales. Pero no le decimos, no aceptes invitaciones de extraños, no converses con extraños, con gente que no conozcas. Y la educación va desde ahí, no es siquiera llegar a la universidad con que los usuarios tengan, los futuros usuarios o los futuros administradores de los datos tengan esa educación continua en ciberseguridad, o mucho menos los profesionales de la ciberseguridad. Es que toda la gente hoy es responsable de eso, porque la ciberseguridad es un asunto que debe preocuparnos a todos, porque como bien lo menciona Rey, los seres humanos somos una parte de ese proceso de ciberseguridad, y no solo los especialistas en ciberseguridad, sino los seres humanos, que son los que operan los datos, los que guardan los datos, los que utilizan las herramientas, los que utilizan los equipos, y ellos son los responsables, por lo tanto, de tratarlos de forma apropiada, de acuerdo a cómo la política, a cómo el proceso manda, de acuerdo a cómo esto está guardado en una herramienta. Pero para que eso suceda, tiene que haber un nivel de educación de base, y eso hace falta desde la educación, necesariamente desde la educación básica, porque hoy todos nuestros datos son privados y están expuestos de alguna forma. Nuestra cédula de identidad, nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono, cualquiera de estos datos pueden ser utilizados de alguna forma, o bien para atacarnos a nosotros como personas, o bien como punto de entrada para atacar a las compañías en las cuales laboramos a través de ataques de ingeniería social. Entonces nosotros debemos tener la responsabilidad de tratar todos nuestros datos, los datos de nuestras empresas, de forma apropiada. Y esto solo se da con educación, como cuando yo recuerdo que aprendía las tablas de multiplicar. Nunca me olvidé las tablas de multiplicar. Hoy la gente tiene que estar en un proceso de educación continua de ciberseguridad, pero para que nunca se lo olvide, debe enseñárselo desde pequeño. Claro, y me gustaría mucho preguntarte, Ray, ¿cómo ha avanzado? O sea, ahorita ya estamos en una 6ª generación de tipos de ataque, pero las generaciones que trabajan al interior de las empresas y de seguridad, pues muchas veces ya tienen una idea de pensar o una manera que es difícil que se adapten a las nuevas maneras de hackeo. ¿Cómo se puede integrar si se necesitan nuevos equipos, se necesita más capacitación? ¿Cómo integrar o hablar de ciberseguridad, pero para otras generaciones, dentro de un entorno empresarial? Bueno, nosotros ofrecemos una serie de servicios, tanto directamente nosotros como fábrica, o a través de nuestras redes de socios, donde vamos al usuario final a una empresa, sea pequeña, una entidad gubernamental o una empresa grande, y le hacemos lo que nosotros llamamos un security check-up. Analizamos dónde están vulnerables, dónde hay huecos, dónde hay inconsistencias, identificamos en lo que podemos
los procesos, las políticas que no están siguiendo, analizamos su tecnología, sea Checkpoint o otra, y también damos recomendaciones, best practices que hemos conseguido con otro análisis del factor humano. Esos 3 factores juntos le damos un reporte, decimos nosotros como fabricantes vimos lo siguiente, vimos estas tendencias, en esto está muy fuerte, en esto está un poquito débil, vemos que ustedes van de A a Z, en ese camino asegúrense que hagan 1, 2 y 3. Eso es uno de los servicios que nosotros ofrecemos al mercado, donde nos comprometemos a educar y ayudar a cuanta empresa podamos a enfrentar el desafío que tienen ellos de quieren ser ágil al mercado, pero también ser seguro. Okay. Peter, most of my friends, engineering friends, want to ask you why Checkpoint is the best solution, or what is the differences from all the solutions in specific with Palo Alto, for example? I think there are a few things, but I would say, first of all, Checkpoint has a single architecture that everything fits into. And so from a user point of view, someone building an infrastructure for security, if they build it out of a lot of different companies or from one company where everything doesn't fit together, it's very hard to manage. It's very hard to make sure that there's not a hole in the security. So Checkpoint has a single architecture, seamless across network, cloud, mobile, endpoint, with shared threat prevention and common management. So that's a huge differentiator. It's something we invest very heavily in from a technology perspective because it's hard to do. And the second thing is we're experts at spotting malware and vulnerabilities, and if you look at the industry tests, we have the highest catch rate in terms of catching malware that would otherwise get into organizations through other technologies. So in particular, those are our two biggest differentiators. Okay. And to close this interview, para cerrar esta entrevista, I would like to that you each one make a brief comment of how this industry is going to shape in the future. Do we need more cybersecurity engineers, or do we need more money to into infrastructure, or do we need more strategy? What do we need in the future to prevent, but also to be more reactive in the moment of an attack? Les estoy preguntando que me hagan un último comentario de cómo ven el futuro de la industria y de qué disciplinas o de qué otras necesidades se van a necesitar para, no solamente como para prevenir ataques, sino para poder ser más reactivos a ellos. Well, the easy part of the answer is we need all of those things. We need more strategy, we need more investment, we need more people. And the technology will continue to improve. That's all a given. I would say one extra thing, though, is we need to change the way we think about attacks. And in some countries, this is regulated. We need to be more open and more willing to talk about the attacks, but more willing to share our experiences of the attacks. When we do these big conferences, if we ask the audience, how many of your companies were breached in some way in the last year, very few people will admit to it. And that's part of our problem. We constantly underestimate cybersecurity because we don't like to talk about it, and we don't like to show that we were vulnerable. That, from a culture perspective, has to change. I had this problem because I am studying cybersecurity, and the time I get close to a CISO, they say, "Oh, we are very secure." When it never happened to us, it is a problem of somebody else. So it's very difficult to do journalism about cybersecurity because at the external they are very secure. But additional to what you're saying, I wish you can say that the role of hacker is not the people also believes that hacker is something negative, but now we need hackers or to think on the offensive way, because as a student of cybersecurity, we see that most of the programs are being focused on the development of the ISO 27000, the best practices, ITIL, but not in the offensive way. I mean, in the term of pen testing and all that. So
what do you say to the people who probably want to study these, or to they don't want to be like hackers because they want to use torrents or to get in the deep web? So how do you say to the people that hacking is not a bad activity? Well, I wouldn't necessarily say hacking is not a bad activity. I actually think there is a certain amount of romanticism around hacking, and in this, the parallel is like pirates. You know, pirates, bad or good, right? If you watch Pirates of the Caribbean, the movie, you think, oh, the pirates are jolly and no one gets killed. The opposite was true. And there's a certain degree of that with hackers. We talk a lot about ethical hackers, and we hear about the people just making mischief so they're harmless. But a lot of hackers are hardened criminals who are breaking the law, or they're working for government agencies who are on the offensive. And we do have to remember that, so we don't want to soften the positioning. But I would say that if people get into cybersecurity, there's an element of the role which is detecting and preventing vulnerabilities. We have a large organization that does just that. And if they work on the good side, they can still do some of the interesting stuff in looking for vulnerabilities, but stay on the right side of the law. And that's very important, because we haven't been prosecuting enough hackers. It's getting better, but right now, cybercrime does pay in many respects, and we have to change that. ¿Quieres decir algo? Lo que diría es, este es un campo fascinante. Tiene cosa buena, cosa mala. Lo bueno es que hay empleo, hay escasez de talento. Entonces, para todos los estudiantes ahí que están estudiando ciberseguridad, se le puede casi garantizar que van a tener empleo. Lo malo es, por cada paso, 3 pasos que damos, los malos están detrás de nosotros. Entonces, esto va a ser una constante carrera, lo cual tenemos que asegurarnos, como dijo Peter, que estemos del lado derecho, del lado correcto. Pero a todos los estudiantes que están viendo el programa les digo, es un mercado fascinante, creciendo, y hay escasez. Se urge tener talento, ingeniería enfocado en ciberseguridad. ¿Es que tú quieres decir? Sí, claro. De hecho, reforzar lo que menciona Rey. Una de las carreras que mayor proyección tiene en tecnología es la de ciberseguridad, y es porque no se puede suplir la demanda que tienen las compañías hoy mismo de profesionales calificados. De hecho, lo que ha estado pasando en los últimos 10 años es que profesionales de áreas como networking o como software han ido migrando a ciberseguridad, teniendo formación complementaria, pero no formación de ciberseguridad de base como tal. Entonces, básicamente, animarles a que estudien ciberseguridad en cualquiera, porque además el mundo de la ciberseguridad es muy grande. Es decir, no es que el que estudia ciberseguridad va a estudiar de firewall y de antivirus, sino hoy en día puede enfocarse a tantas cosas, desde ser consultor, o ser un hacker ético, o inclusive ser un ingeniero de desarrollo, o un ingeniero que haga threat hunting, por ejemplo. Es decir, en el mundo de ciberseguridad hay muchas actividades a las cuales se puede dedicar. Es un mundo fascinante, muy grande, y que tiene muchísimo potencial. Claro. Y quiero cerrar yo con un último comentario de, siendo un usuario común y corriente, usando una Mac, usando uno de los sistemas más cerrados que existen, para mí el estudiar ciberseguridad significó el tener un poco más de libertad. For me as an end user, probably using a Mac system that is the closest one, studying cybersecurity was a way of freedom, because I understood that there are many other options, or even using like DuckDuckGo instead of Google, there is another way of showing things and to make things and to shape things to your needs. But this makes me think that we're living in a very closed world with many restrictions, and it probably is going to get worse for the end user. So if is there any
hope that this is going to be more free, or more or we are going to end up in a very closed world where everything is saying that it's secure in order to make more things secure. Well, so it depends how you define open versus closed. I think with the future has to be more accountable, where you can't let just anyone do anything anywhere, which was kind of the origins of the internet. We all appreciate when we want to have anonymity, but even the days of social media where you could say anything to anyone are over for the right reason. You shouldn't be able to. You shouldn't be able to slander people. You shouldn't be able to use profanity and that kind of thing. And I think that from the point of view of the future in general, online, our identity and our data needs to be better protected, but we need to be more of a verified member of the community and an accountable member of the community, because any individual can be an innocent user or a hacker. And so the use has to come with the accountability in time. And we're like that in most of the rest of our lives, just because we're conditioned for the internet to be completely free and anything goes, means that we just have to change some of that conditioning. Okay. Bueno, pues, ¿quieren agregar algo? Ok, pues muchas gracias a Checkpoint por esta entrevista. Me encantará leer sus comentarios, me encantará que nos pidan más entrevistas de esto. Yo sé que es un tema a veces complicado para el público en general, pero no quiero dejar de instarlos o invitarlos a leer sobre esto, a leer sobre seguridad de bancos, a leer sobre lo que me pasó a mí con la portabilidad del celular, que ya les conté la historia. Pero por favor no dejen esto, no crean que estas medidas son para gente que ya se volvió loca, sino al contrario, creo que hay que echarle más seguridad, más estrategia a esto, para que podamos vivir en un mundo más seguro, con menos fraudes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Okay.